Y a todos los participantes que se encuentran en este momento. Quiero iniciar con una frase de un extinto filósofo. Sócrates decía de que las razones para poder convencer a cualquier ser humano van a ser los dichos de la persuasión. La argumentación jurídica es un componente esencial que no solamente se lo ha evidenciado en materia jurídica. La argumentación como tal, pura o concreta, pues dentro de su umbral, es simplemente tratar de convencer, pero no es de convencer de una forma sencilla. Las argumentaciones que utiliza cualquier ser humano, que lo hacemos todos los días, deben de contener ciertos parámetros. En materia de derecho, la argumentación jurídica se compone sobre el argumento externo, el argumento interno. ¿El argumento externo qué es? El argumento externo vendría a ser cuáles son las bases o los fundamentos que vamos a poder tener dentro de una investigación, sea cual sea, en cualquier materia. Yo hago materia penal, hago materia constitucional a lo largo de mi vida profesional. Sin embargo, como esto se trata de un coloquio jurídico para poder dar informaciones del tema que ustedes ya conocen, es necesario hablarlo de forma generalizada. La argumentación jurídica se sostiene con los argumentos y la forma de argumentar. La argumentación es lo que estamos haciendo todos los días. De hecho, para ir a a un centro comercial, el centro comercial utiliza una argumentación para podernos convencer de cuál es el mejor producto. ¿Argumenta sobre qué? El producto. El argumento es la fase externa. Lo interno es lo cuando usted lee y se convence. Y el orador hace de que esto intrínsecamente lleve al convencimiento sobre la persuasión y usted quiera. Eso pasa en el mundo del litigio. Tal vez la abogada Carlos Mosquera, tal vez Daniela López, perdón, Miguel Merino y entre todos los participantes han concurrido a una audiencia, sea cual sea. Deben utilizar la argumentación como el arte para poder persuadir, para poder convencer, pero no pueden convencer simplemente con lo que van a hablar. Tienen que hacerlo con la sostenibilidad externa. Vamos a iniciar. Voy a compartir por si acaso, Stalin, por favor. ¿Alguien que me pueda indicar si puede evidenciar o hay algún... Perfectamente se visualiza. Cuando se habla de argumentación jurídica, es un tema que posiblemente no vayamos a culminar el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque la argumentación jurídica que vamos a escuchar en este momento va a captar pura filosofía. Y ustedes más adelante van a poder encontrar, espero que sea así, van a poder encontrar cómo nuestra Corte Constitucional ha podido realizar con los grandes filósofos que han aportado a la argumentación jurídica y sobre cada una de sus esquemas que han aportado, cómo toman decisiones. Hay aquí casos. El sistema judicial de Latinoamérica y de hecho en el mundo, casi no en todos los países, ¿no? Hay unos que se exceptúan, pero casi en la gran mayoría de los países ocurre de que los autores que vamos a evidenciar cómo utilizan la argumentación jurídica para poder complementar a las decisiones. Las decisiones nacen a través del orador. Por eso es que la argumentación jurídica ha identificado que es el proceso mediante el cual se presenta y justifica razonamientos legales en apoyo de una posición o decisiones en el ámbito del derecho. Creo que es una literatura tan sencilla para poder razonar de que necesitamos justificar mediante presentaciones legales, que es nuestra pretensión. La argumentación jurídica de forma general necesita o va a necesitar siempre las premisas y las conclusiones. Creo que la gran mayoría de ustedes han podido conocer y han escuchado qué son las premisas y cuál es el resultado de las dos premisas.
Hay dos tipos de premisas, ¿no? Hay la premisa menor y hay la premisa mayor. Una se categoriza por dar una definición a la apertura de los hechos o a la identificación de los hechos. Cuando estamos en una audiencia, señores, y ustedes escuchan al fiscal o escuchan a una parte en una audiencia civil o lo que ustedes deseen, ¿cuál es la propuesta del hecho o la iniciación de una demanda? Eso es una premisa. La premisa mayor es la que va a adecuar sobre la pretensión del hecho. Cuando estas dos premisas que necesitan un componente probatorio va a dar un resultado conclusivo. Por eso que ustedes encuentran dentro de este primer punto, todo esto, que las premisas son enunciado de los hechos iniciales que se consideran verdaderos sobre los cuales se construye un argumento. Obviamente, en esa premisa no la identifico como la menor y la menor, pero de forma generalizada, porque es muy amplio este tema, detalla que son los anunciados, que es la norma, y los hechos, que es la propuesta fáctica. Cuando se suman estas dos sobre los argumentos recuerden que indiqué, los argumentos no es lo mismo que argumentación, no es lo mismo que argumentar, los argumentos son las pruebas y todo esto, ¿no? Cuando ocurre este ejercicio, va a nacer la conclusión, que es el enunciado que se pretende demostrar sobre las ambas premisas. Los tipos de argumentos jurídicos que la doctrina en su gran mayoría ha podido desarrollar y que son más aceptables son los deductivos, son los inductivos y son los aductivos. El deductivo, como ustedes pueden evidenciar, pues es la premisa general que lleva a dar ciertas conclusiones específicas, que generalmente son verdaderas, no son imaginarias, no son subjetivas. Y sus conclusiones necesariamente van a adaptarse a la propuesta del argumento jurídico deductivo. Si usted propone de que 2 más 2 es 4, usted tiene que identificar de que así los matemáticos, por ejemplo, Kant, lo ha referido, ¿no? Si usted ingresa un tipo de argumento jurídico inductivo que es frágil, el argumento inductivo es frágil, no siempre va a ser probable, no siempre puede ser verdadera. Y esto lo vemos en el sistema de justicia corrupto que vemos. Usted puede estar tal vez en una audiencia, eh, vamos a poner un caso más sencillo, una audiencia de estos de alimentos, ¿no? En estas audiencias de alimentos, la accionante, una vez que ha plasmado el formulario de alimentos, identifica a la persona, tal vez ingresa un rol de pago y esta persona ya no se encuentra sobre relación de dependencia. Entonces, esa premisa jurídica y de hecho no va a tener un resultado conclusivo adecuado porque es inductivo, solamente trata de inducir necesariamente para algo, sin embargo, no es verdadera la información, lo que hace que reduzca la información de un resultado positivo para todas las personas. Los aductivos, como lo ven en la última parte, dice crean necesidades. Cuando se crea una necesidad en el derecho, sea en la parte general o en la parte especial, sea el derecho procesal, probatorio, razonamientos probatorios, etcétera, se necesita un conjunto de hechos, un conjunto de argumentos. Recuerden, argumentos son pruebas que necesariamente van a ser plausibles y van a ser coordinadas a las premisas, premisa mayor y la premisa menor, para que éste obtenga un resultado como el de acá, verdadero y positivo sobre su pretensión. Caso contrario, no va a existir algún resultado positivo. Cuando yo me encuentro en este tipo de coloquios jurídicos, me gusta hacer pausas. Yo tengo 2 días para mi intervención porque es un tema bastante filosófico. Quiero saber si hasta este momento ustedes necesitan que yo les pueda clarificar algún tipo de información o si tienen algún tipo de preguntas de manera procesal o algún caso específico que ustedes mantengan hasta la fecha o han tenido y se mantengan en duda porque eso nos ocurre a todos en el ejercicio profesional.
Caso contrario, continúo, por favor. Sí me indica. Compañero Rodolfo Neto tiene una pregunta. Active su audio, compañero Rodolfo, por favor. No se le escucha. El micrófono está silenciado. Sigue silenciado el micrófono. Ya, listo. Ahí está, ya creo. Ahí sí. Ya. A ver, mi estimado doctor, bueno, si bien es cierto, pues em, en este sentido, yo el día de mañana tengo una ya, la audiencia de juicio de un secuestro extorsivo, ¿no? Ya, en todo caso, pues ya solo se suspendió por unos dos peritos, nomás que falta tomar que sustenten su informe técnico, ¿no? En todo caso, los informáticos de los celulares, todas esas cuestiones. Solo eso falta, digamos, ya para que, en todo caso, el tipo penal pues se adecue a secuestro extorsivo, ¿no? La máxima pena que es de 13 años. Entonces, en ese sentido, o sea, como, además que la fiscal también ha de sostener el asunto de las pruebas y todo eso, yo como defensa técnica, ¿qué es lo que puedo agregar o simplemente me adhiero a las pruebas ya practicadas por fiscalía? Bueno, le pregunto, Rodolfo, ¿no? ¿Usted pasó la audiencia intermedia, la preparatoria de juicio, o la pasó algún otro abogado o defensoría pública? No, no, todas las audiencias pasé yo, toda la audiencia de formulación, la audiencia evaluatoria preparatoria de juicio, todas. Ya, muy bien. Le voy a hacer un sinnúmero de preguntas sobre este delito de secuestro extorsivo, porque es un delito bastante especial, ¿no? Sí, Usted me indica de que estuvo en la etapa intermedia y que pasó la preparatoria de juicio. ¿Usted anunció sus pruebas o solo hizo una adhesión a las pruebas de la fiscalía? Porque hay un sí, sí, principio, ¿no? Sobre eso. Anunció sus pruebas. sí, no, a ver, lo que pasa es que, bueno, en todo caso, pues no teníamos, digamos, más pruebas, porque como la escogieron en flagrancia, pues ya estaba anunciado por fiscalía mismo los agentes aprensores y todas esas cuestiones, ¿no? Entonces no había necesidad de anunciar otra prueba, ¿no? Pero surge el problema, obviamente, me puedo decir que yo fue una falla mía como defensa técnica, nos resulta que la señora que fue extorsionada ha estado delante de la, ha estado dentro de la audiencia y resulta que al momento que vamos a hacer pasar a rendir su testimonio, ya la otra parte pues de los procesados me objetaron y ya no me recibieron el testimonio. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué se puede argumentar o ya definitivamente ya queda inválida ese testimonio? Que digamos que no me recibieron prácticamente. Ya. Hay un artículo del COIPEC, si mal no recuerdo, es el 619. Habla sobre la prueba nueva. Le voy a hacer un esquema, sin embargo, también le voy a dar una respuesta que usted no está esperando. Usted, la prueba nueva identifica dos parámetros, ¿no? Conocer y no haber tenido el encaje para poderlo practicar o desconociéndolo y luego apareció esta prueba. Son las únicas formas para poder practicar una prueba nueva. En su caso, no lo es, porque usted ya conocía. Sucede de que de forma extemporánea usted quiso practicar algo que las reglas del artículo, si más no recuerdo, creo que es el 592 del mismo cuerpo legal mencionado, habla sobre los tiempos, ¿no? Más aún, si nació como flagrancia, pues se ha de conocer que en procedimiento ordinario en flagrancia solamente es 30 días.
Si nace esto con una investigación previa, pues puede durar hasta 120 días, que no creo que haya sido su caso. Ocurre de que ya no va a poder practicar usted ese tipo de prueba, por más que trate de argumentar con razonamientos probatorios españoles, porque, por ejemplo, en España sí se puede hacer esto, de que los tiempos no suplen el derecho a la defensa. Entonces hacen un ejercicio de principios y no colisiona los tiempos frente a la presunción de inocencia y frente al derecho a la defensa y a contradecir y los argumentos, ¿no? En su caso, usted sí ya conocía de que los tiempos se acabaron, sin embargo, usted apareció con algo ya de forma extemporánea y es lo que la regla de nuestro código prohíbe poderlo practicar. Ahora, desconozco cómo vaya el ejercicio de su defensa en la audiencia de juzgamiento que tiene en el tribunal sobre las propuestas jurídicas. En muchos seminarios que yo he podido dar sobre cómo se lleva una estructura, así sea mínima, de un alegato inicial a través de la construcción de la teoría del caso, debe ser real, debe de ser considerable, debe ser verdadera, debe ser constructiva. Porque si usted no tiene ese tipo de argumentos sólidos, usted le tocará hacer un tipo de defensa que la doctrina lo llama defensa pasiva, no defensa alternativa. Entonces, no sé si usted en su alegato inicial propuso algo, porque he escuchado generalmente, por ejemplo, esto ocurre en la Defensoría Pública. Soy defensor público de carrera, pero tengo un fuerte cuestionamiento con la Defensoría Pública en lo siguiente. Muchos compañeros de la Defensoría cuando le tocan los alegatos inicial dicen lo siguiente, abro la comilla. La Fiscalía es quien ejerce el ejercicio de la acción pública penal y es quien debe de demostrar que mi defendido es culpable porque goza de presunción de inocencia. Cierro comilla. Eso no es una propuesta fáctica. Si usted le hizo de esa forma, es porque tiene un as bajo la manga. Y es ahí donde solamente se puede ocurrir a realizar un tipo de defensa pasiva, como lo dice la doctrina. Es decir, también de que dentro de la investigación, de forma procesal y de forma probatoria, la Fiscalía no ha tenido más que duda razonable. Y por esa propuesta que yo le estoy indicando a usted, es que va a ejercer con el interrogatorio, con el contrainterrogatorio y sobre las objeciones de la prueba. Pero si en su caso no ha sido aquello y la Fiscalía, dentro de todo su desfile de prueba, ha podido llevar a cabo la identificación de un hecho, ha podido llevar a cabo la participación, ha llevado a cabo la identificación de quien cometió el delito o quienes cometieron el delito, ha llevado a cabo los argumentos externos del delito, ha llevado a cabo la conducta de acción del delito, ha llevado a cabo modalidades de conducta del delito, ha llevado a cabo todo lo que dice la teoría del delito. Mi querido Rodolfo, créame de que se los van a sentenciar. Tan solo que usted tenga fuerza en ciertas pruebas de la fiscalía que puedan generar duda razonable. Pero la duda razonable, como dicen los norteamericanos, es lo más complejo que puede existir en el derecho anglosajón. Mi doctor, disculpe que le corte. Lo que pasa es que yo estoy con la víctima, con las víctimas, no estoy con los procesados. Más fácil. Ya, en ese caso, por ejemplo, o sea, yo como alegato final, ¿cómo, o sea, cómo podría actuar? O sea, tengo mi manera, pero sin embargo, su experiencia, su preparación académica puede darme mejores luces para hacer un alegato, digamos, un alegato más técnico, si cabe el término. Muy bien. Cuando recién inicié sobre esta conversación jurídica, yo supe decir de una forma creo que bastante simplificada de que la argumentación jurídica es un proceso, ¿no? Y estos procesos se ven
a través de las pruebas que tienen los sujetos procesales. Si usted dentro de la audiencia de juzgamiento, Rodolfo, tiene identificado cuáles pruebas se han practicado cada uno. Generalmente tuvo que haber existido un testimonio anticipado de la víctima. Eso ocurre en ese tipo de delitos. Entonces, esa prueba que es anticipada es lo primerito. ¿Por qué? Porque el 502.1 del COEP dice de que el testimonio de la víctima va a ser valorado en todo su contexto y en relación de otras pruebas. Entonces, nace su propuesta en la argumentación jurídica sobre los argumentos que ha identificado en la investigación y en la práctica. Es decir, vamos a hacer un ejercicio sencillito, ¿no? Señores jueces del tribunal, en el caso que estamos evidenciando, hemos podido materializar la existencia de un delito. Menciona el delito, construye el delito solamente con una pequeña lectura y dice, es partícipe de el ciudadano tal y cual. Usted identifica al sujeto activo. El sujeto activo es la persona procesada. Cuando usted identifica al sujeto activo, tiene que comenzar a hacer lo que dice la doctrina. Un pequeño círculo probatorio de cada medio de prueba que sea practicado. Inspección ocular, la extracción de información de audios o afines, reconocimiento del lugar de los hechos. Cada uno de esos solamente yo le recomiendo de que lea ciertas cosas de la conclusión, identificando siempre al agresor. Identifíquelo siempre. Identifíquelo, ¿no? Cuando usted ya haga ese tipo de premisa, que es lo que indiqué, que es la premisa, de hecho, la premisa menor y la premisa mayor, usted finalmente va a concluir y decir, he podido justificar a ustedes de que el ciudadano Rodolfo Neto ha sido el sujeto activo en el delito de secuestro extorsivo tipificado en el artículo tal y cual, por razones de que ha adecuado su conducta sobre las circunstancias expuestas ante la señora abogada Mosquera. Cuando usted ya termine ese tipo de argumentación jurídica con los argumentos que ha practicado la Fiscalía y usted mismo, no dude que va a tener el resultado de la conclusión, que es el anunciado del hecho, de lo que ocurrió, ¿no? Y sobre la norma. Eso es lo que necesita el juez y finalmente pues pedir que la pena sea la menos rigurosa, digo yo. Pero si usted quiere puede pedir la mayor. Y doctor, en todo caso, pues, bueno, en todo caso se adecua al artículo 162, los numerales 4 y 9, porque en todo caso en el secuestro se produce el robo, ¿no? Pero resulta que el robo está sustanciándose con otro expediente fiscal. Entonces ahí nace el problema, ¿no? En todo caso, que porque en todo caso, como también la parte procesada también anunciaron sus pruebas, en todo caso, ahí sí le puedo interrogar a usted, por ejemplo, o sea, en el sentido para que no se constituya como una pregunta sugestiva, ¿no? O sea, ¿cómo le puedo preguntar ahí en ese sentido al procesado? Es que se desconoce si el procesado se acoge a su derecho del silencio o no. No, bueno, tocaría verse mañana en la audiencia, ¿no? Porque en todo caso, pues no se acogió al derecho al silencio, pues en todo caso, mañana se ha de saber, pues porque falta dos peritos y también dos de los procesados eh, su, su testimonio. En un caso de que se acoja al derecho al silencio, pues sabrá de que no puede realizar ningún tipo de pregunta. Y si el procesado desea realizar su medio de defensa de hablar, deberá usted tener en cuenta qué es lo que habla para de acuerdo a eso hacer las preguntas. Créame que no le podría dar una respuesta de que qué tipo de preguntas que sean legales y que no sean objetables pueda realizar, porque no sé qué es lo que va a decir el procesado realmente, ¿no?
Entonces va a ser muy difícil eso. Le recomiendo que sí pueda realizar usted, porque va a contraexaminar, sí puede realizar preguntas subjetivas, porque usted contraexamina, usted pertenece a la acusación. Entonces, usted sí puede contraexaminar, porque no es su testigo. Cuando es testigo suyo, usted tiene que hacer un examen directo, pero como no le pertenece, así lo haya anunciado, que tampoco se debe anunciar, mal hecho en la práctica de algunos abogados, usted no puede hacerle, o sea, en el ejercicio no puede hacerle un tipo de preguntas abiertas porque le puede resultar no positivo, ¿no? Ah, Entonces debe de saber qué es lo que va a preguntar sobre la información que va a otorgar la persona procesada. Yo creo de que el doctor Salamea tuvo que haberles explicado muy bien sobre eso, es un gran profesional, de cómo se estructuran las preguntas, ¿no? Eh, Se identifican cómo se las realiza. Ojalá que les haya otorgado un tipo de información de plaqueta para que ustedes sepan sobre esto. Si no le pueden preguntar a Stalin, yo creo que algunos seminarios dado sobre eso también, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, Rodolfo, para poder continuar? ¿Sigo? La estructura de una argumentación jurídica debe contener ciertos enfoques. Los que más se desarrollan son la identificación de las normas aplicables. Cuando usted utiliza argumentación jurídica, usted no puede utilizar de forma aislada la norma. Cuando usted aplica argumentación jurídica, tiene que atraer un hecho. Porque una de las mejores propuestas que puede tener cualquier oyente es saber que usted es un excelente orador, que tiene facilidades de palabra y que la facilidad de palabra solamente le ha otorgado la lectura. Y cuando se tiene lectura, usted sabe derecho. Si no, no sabe nada. Cuando usted identifica la ley de su propuesta fáctica, que es parte de la argumentación, usted va a poder realizar un examen de los hechos a través del razonamiento externo probatorio. Caso contrario, no va a poder identificar absolutamente nada, ni tampoco va a poder plasmar una idea concreta. Por eso que las estructuras de la argumentación jurídica tienen la identificación primero en la norma aplicable, que es lo que usted desea realizar. Segundo, el análisis de los hechos. Vuelvo, repito, esto no se puede hacer de forma aislada, debe ser concomitante, debe ser dentro de un mismo anillo. Cuando usted realice esta estructura de la argumentación jurídica, obviamente va a tener que realizar una interpretación de las normas, va a ser una subsunción de la norma, que es la subsunción. Es decir, son las 19 horas porque el cielo está oscurecido. Usted no podrá decir jamás que son las 19 horas cuando realmente son las 12 del día y el cielo se encuentra totalmente claro. Usted subsume lo que va a proponer sobre lo que existe en una norma. Caso contrario, no es argumentación jurídica. Voy a adelantarme un poco más sobre los criterios filosóficos para poder comprender, ya que veo que son las 8 de la noche y para mí es valioso de que ustedes sepan mínimamente sobre la argumentación jurídica. Tengo mucho material, pero voy a tratar de hablar con Stanley para que mañana me prolongue por lo menos unas 3 horas, creo yo, en esto, ¿no? Y dejar ciertas cosas para mañana. Vamos a topar ahora algo que a todos nos va a interesar. Es algo que ocurre en el planeta. Sobre autores que han aportado significativamente a la teoría y a la práctica de la argumentación jurídica a nivel del planeta, como le indiqué. ¿Por qué razones? Cuando ustedes leen una sentencia, cuando ustedes leen una resolución, cuando ustedes escuchan un auto interlocutorio, como decía el doctor que me antecedió,
Eso existe una razón para poder aplicarla. Esto lo decía eh, un filósofo que no es abogado, que es Immanuel Kant. Él decía de que la teoría hay que sostenerla con razones y experiencia. Entonces, las razones nacen a través de los filósofos y la experiencia es lo que va aportando el camino de una investigación. Hay autores que han aportado sobre la argumentación jurídica y tenemos los más, para mí, los más considerables, que son Stephen Toulmin. Es un gran filósofo y es un lógico británico, bárbaro, que es conocido por su modelo de lo siguiente. De la argumentación jurídica, este filósofo destaca sobre la importancia y la estructura de la relevancia de la argumentación. Más adelante tengo de Ecuador, casos prácticos de Ecuador donde la Corte Constitucional ha aplicado cómo ha desarrollado la argumentación jurídica con el filósofo Stephen Tolby y con los demás. Tenemos el próximo que es Perelman. Eh, este filósofo pues ha aportado a la lógica jurídica y a la retórica jurídica. Tal vez ustedes han podido escuchar sobre la lógica, que es lo que se encuentra sobre la experiencia de forma interna con el camino. Hoy yo no puedo tener lógica que me hablen de astrofísica, porque no conozco nada de astrofísica. No puedo utilizar la lógica. La lógica nace también con mínimos conocimientos o con extensos conocimientos. Esto de la sana crítica, por ejemplo. La retórica jurídica nace sobre la forma que la hermenéutica jurídica ha podido dar una explicación bastante detallada de qué es lo que se desea como tal en algo significativo en un caso. Por ejemplo, ustedes encuentran en cualquier código derecho subjetivo y derecho adjetivo. Cuando se habla de derecho adjetivo, por ejemplo, es cuando dice la Constitución el derecho a la igualdad, o cuando dice el Código Orgánico Integral Penal la violación. Ese es el derecho adjetivo. Ahora, ¿cuál es el derecho subjetivo de estas dos cosas? Desarrollarlo. Entonces, esa propuesta debe ser interpretada y nace con la lógica y nace con la retórica a través de una herramienta que se llama la hermenéutica jurídica. Eso se hace a través también de la argumentación jurídica de cualquier jurista. Bayet, como ustedes pueden evidenciarlo, él desarrolla la teoría de la tópica jurídica, que se centra en la identificación de los lugares comunes y las estructuras argumentativas del derecho. Lo tópico es cuando hay un problema, cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando escuchamos, por ejemplo, eh, esto que en las normas lo declaran, que la Corte Constitucional declara inconstitucionalidad. Me acuerdo un caso que fue en materia penal cuando estaba el doctor Ramiro Ávila Santa María. Creo que fue una de las primeras sentencias que declararon inconstitucional sobre el delito de receptación. Había algunos verbos que describen la modalidad de la conducta que tipifica la acción que eh, la carga dinámica de la presunción de inocencia se convertía en culpabilidad. Se declara inconstitucional porque existe un tópico. El tópico es un problema, o bien la presunción de inocencia que pertenece al sistema adversarial y no inquisitivo como si es la culpabilidad, para mi sesgo y para mi juicio. Y creo, para algunos quienes nos gusta investigar estas cuestiones del sistema procesal en el Ecuador, nosotros nos encontramos en un sistema mixto. Por eso ocurren estos tópicos en las normas. Generalmente ustedes ven que la Corte Constitucional declara inconstitucional cosas y más cosas, porque se encuentran conflictos entre normas, principios y reglas, y lo que dice la Constitución, pues una cosa que adhiere a tratados y pactos y convenios internacionales. Eso se hace en una argumentación jurídica del filósofo Bayet. Ahora, ¿qué nos refiere Mark Cormin? Mark Cormin dice que la argumentación jurídica, si bien es cierto, es retórica, como lo identifica Bayet, ¿no? Pero destaca una importancia,
que es sobre la toma de la argumentación de las decisiones judiciales. Más adelante van a encontrar, espero llegar allá, de que cómo utiliza McCormick sobre la aplicación de la argumentación jurídica y la retórica. La argumentación jurídica para McCormick es un conjunto de actividades y de herramientas que utiliza Bagewell, que utiliza Tienza, que utiliza Perelman, que utiliza de cierta manera Robert Alexi y que, bueno, muchos juristas a nivel del mundo. Robert Alexi desarrolla la teoría de la argumentación jurídica racional. Este enfatiza la importancia de la racionalidad y de la coherencia en la argumentación jurídica. Fíjense que aquí hay una cosa bastante importante, ¿no? Esta terminología de la racionalidad, cuando se nos viene a la mente, ¿qué es lo racional? Es lo que no tiene una explicación más que eso. O sea, el agua es agua, el fuego es fuego, el celular es el celular. O sea, no tienen otro identificativo, por eso es que hay que ser racional con lo que se puede evidenciar y se evidencia de una forma a través de la lógica, ¿no? Y la coherencia, por eso es de que Robert Alexi dice que la argumentación jurídica no necesita tanta fuerza para poder comprenderlo. Cuando existe una buena argumentación, dice Robert Alexi, pues va a ser todo comprensible en el sistema judicial para poder ah, aplicar este tipo de teoría. Finalmente, sobre Manuel Atienza, él ha escrito de una forma extensa sobre la argumentación jurídica y la teoría del derecho, ¿no? Ha sido un componente. La teoría del derecho jamás puede estar desvinculada de la argumentación jurídica. Caso contrario, pues no existiría algo que lo sostenga o lo pueda fundamentar. Por ejemplo, una prisión preventiva. Por ejemplo, un juicio de prescripción adquisitiva de dominio. Por ejemplo, una cosa de fraude tributario, ¿no? La importancia que indica Manuel Atienza sobre la teoría de la argumentación jurídica, pues nace a través de los argumentos externos que es aplicable a la teoría del derecho. La teoría del derecho, como decía un gran jurista que se apellida Couture, pues son las nociones básicas del derecho. Aquí hay algo bastante ya práctico, ¿no? Aquí vamos a ingresar a unas cuestiones prácticas para que ustedes conozcan, porque hay muchos abogados, hay muchos estudiantes y esto ocurre en las aulas de clase. Nunca nos enseñan por qué un juez hace una sentencia así, ¿no? O sea, ¿cómo la hace? ¿De dónde este juez cree que debe hacer una sentencia de esa forma? ¿Cuáles son las razones de los dichos? Eh, decimos en la comunidad jurídica la ratio decidendi, ¿no? ¿Cuál es el aporte del lobby dictum para tomar una decisión sobre los antecedentes expuestos en una audiencia? Tulpen, como ya ustedes me escucharon, su modelo a seguir consta de 6 elementos. El claim, que significa afirmación. Todos, absolutamente todos los juristas que han aportado a la teoría de la argumentación jurídica nace con una afirmación. Luego parten con los datos. Luego nace con una garantía. Sostienen con respaldos. Luego de ello califican cada respaldo que tienen. Posterior hacen una refutación. Si ustedes pueden observar, cada uno de estos puntos que se encuentran en paréntesis, estos se adecúan también con principios, ¿no? Se adecúan con principios. La Constitución nos establece de cierta manera cuestiones de Tolman. Sucede que hay que identificarlo. Recomiendo a ustedes leer el artículo 11. Recomiendo a ustedes leer el artículo 13 y 66 de la Constitución para que puedan identificarlo bien, que el modelo que utiliza Tolman
sobre los principios, sobre las garantías y sobre las reglas están ahí. Cuando usted dice, por ejemplo, en el tercer ítem, que es garantía, la Constitución establece garantías, ¿no? Entonces eso es parte de la estructura que dice Tulmin, porque es una estructura para poder realizar una argumentación, es una estructura para poder acusar, es una estructura para poder defender, es una estructura para el juez mismo tomar una decisión, es una estructura para un perito, es una estructura para un testigo de tercero presencial. Todo es una estructura en la argumentación jurídica que desarrolla Tolman. Los respaldos pertenecen a un principio, que es el principio de la prueba, que es el principio de la libertad probatoria. Sucede de que Tulmin no lo hace de esa forma y nuestra obligación sobre la investigación es reconocer por qué dice respaldo. ¿Será que es una regla? ¿Será que es un principio? ¿Será que es una garantía? ¿Será que es algo así, ¿no? Entonces, por eso es necesario poder reconocer el modelo de este autor. Descárguense en cualquier sentencia y pueden identificar ustedes qué ocurre con este modelo, ¿no? Sin embargo, tengo los ejemplos acá para que ustedes puedan evidenciar. Vamos con el siguiente. Voy a poner un ejemplo de una decisión que existió en México, ¿no? De Tulmi iniciamos. Una afirmación que existe en la norma eh, adjetiva y en la norma sustantiva, de hecho en Ecuador pasa también en muchos países de Latinoamérica, de que la pena de muerte es inconstitucional. Yo puse el ejemplo de México. Es una afirmación. Los datos, ¿cuáles son los datos que exista para aquella información? Los códigos, los pactos internacionales, los derechos civiles, políticos. Todo en cuanto a estados partes tengan esa conexión para poder respetar que la afirmación que establece un Estado sobre los derechos internacionales de derechos humanos constituyen ser una inconstitucionalidad a afectar el derecho de la vida que para nuestro país y para ciertos estados, bueno, para toda Latinoamérica, pues el bien jurídico es lo máximo de la vida, ¿no? El ejemplo es lo siguiente. En el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha establecido que la pena de muerte es inconstitucional y en los casos incluyendo caso Hillary y Trinity de Tobago. Ese caso ustedes van a poder evidenciar por qué México se encuentra inmerso en ese asunto. ¿Qué tuvo que ver México en eso? Hay otros casos de México que son muy interesantes, que ustedes también podrán observar. Si ustedes tal vez dejan ahí su número telefónico ahí en el chat o en los correos, les puedo enviar para que sepan cómo cada autor aplica este tipo de argumentaciones jurídicas, ¿no? Tenemos otro caso. Vamos al caso igual de Tulmi, ¿no? Sobre el de Ecuador, la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní fue declarado inconstitucional, lo que se pretendía hacer. Por eso que ese parque se encuentra con otro tipo de actividades, más no lo que se pretendería hacer. La Corte Constitucional, perdón un momento, la Corte Constitucional del Ecuador establece que, perdón, la Constitución del Ecuador establece que el Estado protegerá la biodiversidad y la integridad del patrimonio natural y que el Yasuní es una área protegida. Es una afirmación. Así dice una de las estructuras del modelo de Tulmi.
Eso lo afirma porque lo encontramos en la Constitución. Existen los otros puntos de estructura de este modelo que es la garantía. ¿Cuál es la garantía? ¿Qué es lo que protege? La explotación petrolera en el Yasuní viola el derecho a un ambiente sano. Es un bien jurídico que protege. Por eso dice, se garantiza la protección a algo. ¿Qué es algo que protege? Un bien jurídico. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que protege? La biodiversidad. Eso está en la Constitución. ¿Cuál es el respaldo material? Lo encontramos en la Constitución, lo encontramos en varios tratados y convenios internacionales, que es la OIT, etcétera, etcétera, donde secuencialmente se establece de que no se puede afectar la biodiversidad, el medio ambiente y etcétera. El calificador, este calificador que es prácticamente el respaldo, que es prácticamente la garantía, pues van a poder sostener de que Que- la explotación petrolera no es necesaria, no cumple con ciertas garantías para poder proteger la naturaleza y entre otras cosas. Por eso se califica, ¿no? Eso es como ir a la escuela, te califican una buena nota porque eres un buen estudiante, entonces protegen al buen estudiante por algo. La refutación, pues esta va a terminar de que si se hace lo contrario que dice la Constitución, va a existir algo irreversible posiblemente, o va a existir algo que pueda causar un daño que pueda ser parcial, pueda ser total y que no va a ser sostenible para el desarrollo de algo. En materia de sociología, el desarrollo de algo, de materia de sociología jurídica me refiero, ¿no? El desarrollo económico, cuando existe un tipo de afectación por una transgresión de un bien jurídico, pues va a poder evidenciar de que las limitantes para un Estado ecuatoriano, por ejemplo, el Estado ecuatoriano, pues van a ser mínimas. Porque si todo el mundo, o sea, si todo el espacio ecuatoriano no obedece lo que dice la Constitución, pues no va a existir la oferta, no va a existir una gran importancia para poder acreditar muchas situaciones. Por eso que siempre se habla de economía en materia de sociología jurídica para este tipo de situaciones. Como le indiqué, pues ahí está el caso práctico, ¿no? Del Parque Nacional Yasuní. Se declaró la inconstitucionalidad para poder realizar este tipo de actividades petroleras, pues y el argumento principal fue proteger la biodiversidad. ¿Y de dónde nace eso? A través del resultado del ejercicio de Turbin, ¿no? Tal vez hasta este momento tienen alguna pregunta que realizar. Muy bien. Vamos a iniciar ahora con el filósofo Robert Alexi. Como referí, el claim, que es la afirmación, nace con todos. Este filósofo y este gran jurista que ha aportado, pues ha referido de que la fundamentación, y esto ocurre en todo, la fundamentación va a establecer que las personas puedan dar una orientación más clarificada a la ley y que ninguna persona que pueda dar otro tipo de contexto eh, pueda pertenecer a la argumentación jurídica. Por eso es que indica en ese extracto de que la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley y que ninguna persona podrá ser discriminada por motivo de orientación sexual. Eso pone un ejemplo mínimo, pero como él utiliza bastante la temática de los principios y de las reglas y de la norma objetiva y subjetiva, es por eso de que ustedes pueden observar de que en este corto extracto, pues habla sobre derechos, sobre garantías, sobre un principio, sobre una regla. Pues, sin embargo, él está acotando de que la fundamentación nace con la garantía, nace con el soporte de un principio
nace sobre un soporte de una regla. Eh, Me gustaría entrar a una temática sobre qué define a cada cosa, ¿no? ¿Qué es un principio, qué es una regla, etcétera? Pero creo que no vamos a tardar mucho. Tal vez mañana, si ustedes tienen preguntas, encantado. Cuando existe la construcción del modelo, de los principios, las reglas y las normas, pues ustedes van a poder, aquí, como dice, van a poder establecer de que los principios, como indicó un jurista, si más no recuerdo, uno de los que nace con esta temática es Jackson, es un penalista. Él dice de que los principios son mandatos de optimización, es decir, de que la norma cuando necesita ayuda va a poder auxiliarse en los principios para poder ser más pro hominis, para poderlos extender siempre y cuando a favor del ser humano. Cuando digo a favor del ser humano, incluyo a la víctima en materia penal. Incluyo también a la persona demandada en un asunto de alimento. Incluyo al accionante en un asunto de alimento. Incluyo en asuntos eh, de cuestiones civiles. Incluyo a las personas que son terceros interesados. Incluyo a todos, ¿no? De eso se trata un principio porque los principios son para todos. La conexión indica este autor de que la ley prohíbe la discriminación y que la orientación sexual y la descripción del principio de igualdad. Esto de aquí, créanme que en este momento no le presten atención, porque esto los confundiría. Presten atención a esto de acá, la conexión, porque Robert Alexis habla sobre su esquema como tal de que debe estar conectado con un principio, debe estar conectado con una fundamentación y debe estar conectado con una afirmación. Y todos estos elementos deben estar justificados, como indica acá, ¿no? Robert Alexis siempre ha tenido este tipo de encuentros con Manuel Atienza. Por eso es que él dice de que la réplica es parte de la argumentación jurídica para saber quién llega más profundo a un tipo de investigación y quién tiene más la razón. Por eso él utiliza sobre la réplica. Yo, a mi juicio, considero de que la réplica sí es parte de la argumentación jurídica, sin embargo, es infinita la réplica. Siempre va a existir información. Rodolfo tiene una información distinta a lo que lo tienen muchos participantes en este momento y eso hace de que la réplica no tenga algo concreto, ¿no? Veamos un caso práctico y de la vida real que todos conocemos eh, sobre la aplicación del el modelo de Robert Alexis. Recordemos de que en el año 2015 la Corte Constitucional del Ecuador declaró de que la ley prohíbe la discriminación, uno de los elementos que tiene Robert Alexis aquí. Pero como está en orden, para llegar a la conexión va a necesitar el principio que establece la Corte Constitucional es este. Es un principio pro hominis, es un principio a favor del ser humano. Por eso es de que la Constitución en el artículo 11, numeral 2, si mal no recuerdo, en el verbo que describe el doceavo, dice que no se puede discriminar a una persona por cualquier cosa. Y ahí dice sobre la orientación sexual porque era el tema en específico de la Corte Constitucional a resolver. Ya conocemos el resultado de que la Corte dijo, bueno, sí, el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera, porque no se puede discriminar, porque la igualdad formal no tiene nada que ver con la igualdad material, etcétera. Y por eso vamos a modificar la Constitución. De cierta manera se convirtieron en legisladores porque modificar una Constitución no es así por así y así dice el sistema anglosajón. Los norteamericanos son campeones para evitar de que la boca del juez haga convertirse en un legislador. Y eso debe estar prohibido acá, pero acá hacemos lo que nos gusta.
Por eso nace lo de Robert Alexi. Ramiro Ávila Santa María es un buen seguidor de Robert Alexi y ustedes podrán encontrar el repositorio de Ramiro Ávila de la Universidad Andina Simón Bolívar. No tengo ningún problema con su universidad, pero si ustedes leen todo lo que escribe Ramiro, ahí encuentran la respuesta con Robert Alexi. Tiene un gran apego a los principios, ¿no? Y los principios él considera que no tienen un límite, sino que son ilimitados, como el mar. Vamos a ver ahora sobre el modelo de Perelman. Perdón, y déjenme observar si tengo el caso práctico. Bueno, tengo un caso práctico de Argentina. Ustedes podrán descargar sentencias de cortes o podrán descargar sentencias de jueces de primero, segundo nivel, etcétera. Y podrán identificar cómo se llevan estas cuestiones de modelo. Perelman identifica la afirmación, la premisa que de los hechos y los valores. Ojo con esto, ¿no? Valores, ojo. Establece que cuando ya hay la afirmación, los hechos y los valores, pues hay una conclusión que es la decisión y que es la resolución, ¿no? Que es perdón, que la conclusión es lo que yo considero sobre el sano juicio, sobre las pruebas, etcétera. Y adicional a eso, pues la resolución nace sobre la ratio decidendi, las razones de decidir. Las pruebas, las evidencias, los argumentos, lo que les decía, evidencias y argumentos. Y la refutación tiene una similitud bastante cercana a Robert Alexi. La afirmación, como es de todo, las premisas, esta premisa solamente constituye ser una premisa viendo hechos, ¿no? Perelman identifica de que los valores es mucho más importante y valioso. También es compartible. Ecuador necesita un alto potencial de valores para poder trabajar de una forma más proba, ¿no? La conclusión, las decisiones nacen con las pruebas, etcétera. Ahora vamos a ver el ejemplo, ¿no? En Ecuador la pena de muerte es inconstitucional como lo es en Argentina. ¿Cuál es la premisa? La Constitución establece que toda persona tiene derecho a la vida. Así establece también la Constitución ecuatoriana en el artículo 66 en una de las garantías. Y que ninguna persona podrá ser privada de la vida arbitrariamente, prohibida la pena de muerte. La conclusión, la pena de muerte es inconstitucional y así lo han declarado aquí en el Estado ecuatoriano y casi toda Latinoamérica, bueno, en toda Latinoamérica. Porque viola qué derecho, la vida, que se garantiza a través de respaldos constitucionales y de los tratados internacionales. Las pruebas nacen también con umbrales que ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha desarrollado en gran magnitud, Colombia ha aportado muchísimo también. Escuchaba al doctor que me antecedió hablar sobre Davis Echandía. En uno de sus libros, Davis Echandías también hablaba sobre la pena de muerte y su inconstitucionalidad. Entonces, son aportes que han podido también resaltar para este tipo de autores y que han determinado de que la pena de muerte, aparte de ser innecesaria porque no resuelve nada, solamente va a ocasionar actos atroces, ¿no? Veamos un caso mínimo práctico. En el año que ustedes pueden evidenciar, la Corte de ese país declaró que la pena de muerte es inconstitucional. ¿Será que antes del 2015 era constitucional la pena de muerte? Para que la Alta Corte haya referido en el 2015 reciente que es inconstitucional. Sin embargo, en el caso Mendoza versus Estado argentino, pues realizan un argumento principal de qué es la pena de muerte, por qué la pena de muerte no es legal, por qué la pena de muerte es inconstitucional, por qué la pena de muerte afecta a la vida,
Porque la pena de muerte pues transgreden otros principios y etcétera, etcétera, ¿no? No se trata de establecer si es legal o no es legal la pena de muerte. Es el ejercicio que aplica el Estado argentino para poder tomar decisiones frente a una situación de una pena de muerte. Vamos con el jurista Theodore Beywitt. Su modelo de argumentación se encuentra basado igual en la tópica, como lo pudimos evidenciar con otros juristas, nace con su afirmación, los tópicos que son los problemas comunes o los patrones que son comunes de argumentos para poder evidenciar un caos y que esos caos pues deban tener razones y pruebas para que realmente se considere un conflicto o un problema. Son cosas distintas, ¿no? Luego de ello pues tomar un tipo de decisión o resolución y finalmente pues saber lo que es los contraargumentos y las refutaciones. Si ustedes han podido evidenciar, generalmente todos los autores tienen este tipo de estructura de modelo. Necesitan obligatoriamente las dos premisas, ¿no? Hay otros que le aumentan los valores, hay otros que les aumentan la refutación, hay otros que les aumentan la contraargumento, ¿no? Sin embargo, van al mismo punto, pero, ¿no? Pero al momento de los jueces, o al momento de que los fiscales, al momento que los sujetos procesales en cualquier tipo de, dicen los abogados, contendia jurídica, pues van a utilizar este tipo de cosas. Eh, la abogada Mosquera, cuando asiste a una audiencia de cualquier índole, propone algo, porque no va a llegar a dar la conclusión. Primero lo propone, porque es parte del litigio. Cuando lo propone más adelante va a dar sus argumentos externos para llegar a una conclusión. Todos los juristas que hemos podido observar hacen lo mismo, generalmente. Hay otros que son un poco más de teológico, que le aplican a los valores, a la ética, que es muy interesante. Y eso también lo dice la complaints, ¿no? Eh, el ejemplo que ustedes ya pudieron evidenciar, pues es igual del Parque Nacional Yasuní, ¿no? Vamos a iniciar con otro autor. Antes de continuar, les pregunto si desean realizar algún tipo de pregunta o no. Nos quedan dos autores. Tenemos a McCormick. Este autor, pues, tiene sus bases para poder resaltar de que la argumentación jurídica solo nace con la lógica y la racionalidad. Como les indiqué, hay casos que vamos a tener en el libre ejercicio y en la vida práctica que son lógicos y que no necesitan fuerza. De hecho, el mismo, cualquier código, el COGEP penal, que la Constitución, etcétera, le da información que no es necesaria para que usted las diga, porque ya son lógicas. Por ejemplo, en este COGEP, si más no recuerdo, por ahí creo que en el artículo 169 que habla sobre la prueba, sobre los elementos de la prueba, que es la utilidad, la pertinencia y la conducencia, le excluye una información también, más adelante en otro artículo va a decir eso, ¿no? Donde le indica de que la prueba que es lógica no debe ser llevada a colación, porque no necesita ser expuesta porque es evidenciada ya. Por ejemplo, si usted va a ir a decir en la partida de nacimiento que junta un caso de niñez,
o una tarjeta índice en una materia penal, de que el ciudadano procesado de nombre es tal o que el demandado de nombre es tal y que se lo tenga como prueba para que dé su testimonio, etcétera. No es lógico, ¿no? Se aparta de la lógica, por ende se aparta de lo racional. Usted tiene que ir con cuestiones que sean extraordinarias. Lo ordinario es lo que todos conocemos. Por eso es que los recursos en toda materia se les llama, o sea, de las últimas instancias se le llama recursos extraordinarios, porque ya no son los comunes. Usted a una audiencia no puede ir a realizar argumentaciones jurídicas comunes u ordinarias, sino extraordinarias, porque carecerían de cualquier método de la lógica y de la racionalidad. Por eso es que McCormick establece de que sus premisas principales son los hechos y los valores. La inferencia, que se determina como la conclusión lógica. La justificación, que son las razones y las pruebas. Y la réplica, pues, que son lo que usted puede evidenciar, los contraargumentos y la refutación. Vamos a ver un caso. Ecuador. Ustedes ya lo pudieron evidenciar. Es el mismo tema de este grupo de Federación de Centros de los LGTBI. Pues ustedes ya saben de que eso ya está declarado constitucional. De hecho, espero y estoy seguro que ustedes conocen sobre la opinión consultiva que se hizo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este asunto, ¿no? Y la Alta Corte Internacional estableció de que sus opiniones consultivas no son un tipo de propuesta jurídica, sino que son, como lo decimos acá, eh, jurisprudencias y disposiciones legales que deben ser acatadas por los estados partes. Finalmente tenemos a Manuel Atienza. Manuel Atienza es, es un jurista que ha aportado a la ciencia jurídica y la argumentación jurídica sobre su estructura y su relevancia con elementos claros. Termina sobre la afirmación, establece sobre la forma de organizar y que esta organización debe tener coherencia. Es algo bastante lógico, ¿no? La relevancia. Esto la Corte Constitucional del Ecuador, cuando habla de relevancia en materia de prueba, es de que supere el umbral probatorio de algo para que no ejerza el principio de la duda razonable. Cuando ingresa el principio de la duda razonable, se aparta muchísimo sobre la relevancia de algo, lo que no va a permitir tener una conexión, lo que no va a permitir tener una coherencia, lo que no va a permitir tener una organización, lo que no va a permitir que las razones de la prueba que han presentado los sujetos procesales pueda hacer tomar una decisión o una resolución sobre nuestra propuesta. O asimismo, el juez, cuando tenga todo el esquema probatorio, sea cual sea, no pueda ejercer ese tipo de modelo de práctica que Manuel Atienza lo ha referido. En Ecuador se utiliza, pero exageradamente, el modelo de Manuel Atienza. Creo que es uno de los juristas que más se aplica, también con Robert Alexi y con Tolby. El resto, pues, se olvidan de los valores. Un caso práctico que tengo es de la República de Colombia, que en el año 2019 declara que la ley que regula la eutanasia pasa ya en Ecuador, constitucional, ¿no? Y esto nace en Colombia por un problema igual similar acá, ¿no? Y que el argumento principal fue que la ley tenía una estructura lógica y coherente. ¿Qué es lo lógico de acabar con tu vida? Porque tu vida ya está acabada con un tipo de enfermedad que va a ser irreversible para poderla subsanar, para poderla eh,
ser ratificada, ¿no? Con un buen protector. Y eso hace de que tu vida artificial se prolongue. Por lo tanto, la coherencia, la pertinencia de que nuestras vidas no vaya más, es porque hay que proteger también la salud. ¿Cuál es la salud mental? La salud física, la dolencia, la salud psicológica, etcétera, etcétera. Es una de las estructuras y uno de los requisitos que mantiene Manuel Atienza. Por eso es que determina que la estructura debe ser lógica, coherente, establece requisitos y procedimientos, en este caso de la eutanasia, ¿no? Su relevancia y su importancia que va a ofertar a un país es sobre proteger también su derecho a la vida. El derecho de la vida no solamente se protege con mantener vida a una persona viva, a una persona que está sufriendo de cáncer y que está padeciendo de fuertes dolores. No es así. El derecho a la vida también es respetar la autonomía personal para que estas personas tomen sus decisiones en darle fin a los dolores, a los malestares, las molestias, y eso justifica el derecho a la vida, eso justifica el derecho a la salud, eso justifica todos los derechos autónomos que tengan que ver con la vida. Por lo tanto, pues, la Corte también Constitucional del Ecuador, a lo largo del tiempo, pues, ha hecho de que el derecho a una digna muerte sea parte de nuestra legislación ya positivizada. Esto es uno de los aportes que se ha podido realizar dentro de este coloquio. Ustedes podrán observar que hay dos ejes dentro de mi temática, que es la argumentación jurídica frente a la aportación de la prueba. En este momento yo quería a ustedes aportarles sobre la argumentación jurídica como teoría y como casos prácticos para que mañana podamos ejercer práctica, podamos ejercer algo procesal sobre otros temas de cómo se puede argumentar cualquier cosa. Para mí es importante de que ustedes convaliden la información de casos prácticos que ustedes tengan, de dudas que tengan, lo dejen en el correo, les puedo dar un número telefónico o le escriben a Stalin para poder realizar ese tipo de práctica sobre la teoría que se ha dado el día de hoy. Les agradezco mucho por haber estado presentes.